Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Rise Up Academy. Y el día de hoy te vamos a enseñar cómo nosotros usamos el Fibonacci. Primero, lo que tenemos que entender es que el Fibonacci se puede usar en diferentes temporalidades. Es decir, dependiendo del tipo de trading que hagas, asimismo puedes usar el Fibonacci. Si de pronto eres una persona que hace un trading más a largo plazo, un trading más swing, evidentemente pues las operaciones tardan más. El Fibonacci se tendría que usar en temporalidades diarias. Entonces, lo primero y lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar Fibonacci es la dirección o la tendencia que esté llevando el gráfico. ¿Cómo lo podemos ver? Con pues, básicamente rompimiento de estructura y continuación de tendencia. Entonces acá, por ejemplo, vemos, obviamente el Fibonacci se complementa con todos los conocimientos previos de acción del precio, de la estructura básica, o sea, no es que solamente nos basemos en el Fibonacci para tomar una decisión. Pero, por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo. Supongamos acá. En el momento en el que acá es, obviamente eso son temporalidades diarias, son trades más largos, entonces aquí el euro dólar pues me estaba generando una consolidación que dura aproximadamente unos 2 meses y en ese momento acá estas velas, este volumen de estas velas me ayudan a identificar que evidentemente la tendencia pues está generando ahora una estructura bajista y vemos acá cómo consolidan estos techos. Acá hizo 2 veces este techo. Entonces, en ese momento yo lo que hago es trazar un Fibonacci desde el inicio del impulso hasta el final del impulso. Y hay que tener en cuenta que, bueno, acá se complementó la zona de los techos con el 50%. Desde mi punto de vista he logrado ver a lo largo de los últimos 4 años que he venido analizando este par, solamente este par del euro dólar, y es que en temporalidades mayores generalmente los niveles más importantes son los niveles del 50%, pero en temporalidades pequeñas los descuentos o los retrocesos que hace en el Fibonacci son más extensos. Generalmente los hace entre el 61% y el 78%. Vamos a ver cómo lo usamos nosotros. Obviamente, lo que yo hago inicialmente es buscar el volumen en las velas de un día. Las velas de un día me dan muchísima información porque son las que me ayudan a identificar cuál es la fuerza que lleva el mercado. Entonces, por ejemplo, supongamos que estas dos velas todavía no existen. Esta vela, supongamos que esta vela no existe. Nada de lo que yo encerré acá existe. Y vienen estas dos velas. Se están creando estas dos velas. En ese momento yo puedo decir que el mercado tiene mucha fuerza bajista porque son dos velas muy fuertes. Entonces, en ese orden de ideas, yo ahí lo que veo es que hay mucha fuerza bajista. Lo que me interesa a mí es esperar un descuento para entrar en el mercado. Aquí es imposible ver un descuento, entonces para eso yo me voy a temporalidades más pequeñas. Y bueno, este caso es un caso diferente porque obviamente este movimiento tan brusco que ha venido teniendo después de tantas noticias es netamente fundamental y también podemos identificar, por ejemplo, que acá en este impulso la tendencia es tan fuerte que ni siquiera alcanzó a llegar a un 23%. Entonces, es importante que entendamos que el Fibonacci se usa en un mercado más sano. Sin embargo, en tendencias tan fuertes podemos buscar descuentos en temporalidades más pequeñas. Nos vamos a 5 minutos. Vamos a ver esta gran caída que ha tenido el mercado. Básicamente es esto, toda esta caída. Entonces, ¿cómo uso yo el Fibonacci en esos casos? Por ejemplo, cuando me hace un rompimiento de estructura, digamos acá, acá. Acá vemos, por ejemplo, que el mercado obviamente tiene una caída fuertísima, pero aún así nos muestra estructura. Entonces aquí viene, rebota, vuelve y rebota, aquí hace un falso rompimiento, pero aquí, en este impulso yo ya puedo decir que la estructura se rompió. ¿Listo? Ahí ya se rompió. Entonces en ese momento yo qué tengo que hacer? Yo tengo que identificar, listo, ¿dónde fue que inició el impulso? Aquí fue que inició el impulso. Entonces yo tomo el inicio del impulso hasta donde termina el impulso y podemos ver, vamos a ahorrar esto acá, que obviamente es la estructura que ya la conocemos. Vemos, a mí personalmente me gusta la zona entre el 61 y el 78. ¿Qué hago yo? Normalmente pongo mis posiciones en la mitad de los dos.
Entonces, entre el 61 y el 78 yo pongo mis posiciones. ¿Dónde pongo el stop? Por encima del 0 o del 100, del inicio del impulso. Entonces ahí estaríamos arriesgando entre 12 a 13 pips, pongámosle 13 pips, y generalmente cuando un movimiento se da de manera armónica, se tiene que ir hasta el menos 61. Entonces aquí podemos ver que estamos arriesgando 13 pips para ir por 42. En este caso, esto sería una operación de 1 a 3. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? En el momento en el que la operación me llega al final del impulso, cierro la mitad de los profits, el 50% de los lotes los cierro, aseguro la operación y dejo correr. ¿Listo? Eso me da la oportunidad a mí de que en caso tal de que se devuelva el mercado, pues ya saque los profits. Y vuelve y sucede lo mismo. Acá me sigue generando estructura. Luego de que baja, me hace este último piso. En el momento en el que ese piso otra vez es invalidado, cómo sé que lo invalidó? Pues con este rompimiento claro. En este momento yo ya sé, ok, la tendencia está dando continuación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que nuevamente identificar el inicio del impulso, que en este caso lo podríamos tomar desde aquí. Y vuelve y juega. Llegó hasta el 78. Yo vuelvo y hago lo mismo. En la mitad, en este caso tendremos que arriesgar 18 pips y vamos al menos 61. No todas las veces llega, pero entonces por eso les digo, en el momento en el que llega al fin del impulso, aquí yo ya he cerrado la mitad de las posiciones, aseguro el trade y dejo correr. ¿Listo? Aquí ya en ese momento podemos ver cómo toda esta estructura bajista fue invalidada. ¿Cómo? Sencillo, con este rompimiento de estructura. Aquí viene cayendo, me está haciendo una estructura y aquí me genera, digamos, las últimas zonas. Las últimas zonas. Entonces aquí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo, para pensar que esto iba a tener una continuación bajista, hubiera tenido que hacer esto. Viene, rompe y sigue cayendo. Cosa que no hizo. Entonces en ese momento yo ya puedo decir, ah, ok, esta estructura fue invalidada. Fue invalidada aquí. Y podemos ver, por ejemplo, que sin embargo, vemos una tendencia muy, muy fuerte bajista. O sea, en este caso, es lo que les digo de las velas de un día. Yo antes veo las velas de un día. En este momento, ya aquí, estas velas de un día se veía la tercera vela fuerte bajista en un día. Entonces, aquí, ¿yo qué hice? Cuando la tendencia es muy fuerte, bajista o alcista, realmente yo busco continuar con la tendencia. Entonces, acá, yo no estaba pensando en compras todavía y lo que hice fue lo siguiente. Aquí me está marcando una tendencia y yo estaba esperando por lo menos a que me siguiera una estructura aquí más arriba, que me hiciera una estructura más fuerte, o sea, que me hiciera un rompimiento de toda esta zona. ¿Por qué? Pues porque la tendencia era bajista y estas zonas eran muy importantes. Entonces yo dije, listo, tiene que hacerme una continuación aquí bien importante para yo pensar en una continuación de la tendencia. Y en ese caso, ¿qué hubiera hecho? Pues hubiera identificado el inicio del impulso, que básicamente hubiera sido como acá, y lo mismo, busco el 61 o el 78. Pero aquí lo que hizo fue una distribución bastante fuerte hacia abajo. ¿Por qué? Porque la tendencia viene muy fuerte. Entonces, en ese caso, estas entradas las tomamos en el grupo VIP. Tenemos unos videos donde explicamos estas entradas. Y acá, sencillo, tomo este impulso. Cuando ya se invalida la estructura, aquí, lo mismo. Entre el 61 y el 78, no todas las veces se va a dar, obviamente. El mercado no es perfecto. Generalmente hasta el 61, pero cuando no se da, por eso es que en el fin del impulso tenemos que tomar parciales, asegurar y dejar correr. En este caso, pues tengo varios traders que lo que hacen es lo siguiente. Para no esperar el impulso de extensión hasta el menos 61, pues arriesgan menos, ponen el stop por arriba del 78 y van hasta el fin del impulso. Y aún así sería un trade 1 a 3. Cuando no me siento, digamos, muy seguro de que la continuación de la tendencia va a seguir, hago esto. Entonces arriesgo menos stop, pero pues obviamente voy por menos profit.
aquí vemos también, listo, ya se dio este impulso y acá ahora tenemos otro nuevo impulso. Este nuevo impulso. Primer impulso, retroceso, segundo impulso. ¿Listo? Entonces en ese caso, ¿qué hacemos? Lo mismo del inicio al fin del impulso. En este caso no alcanzó a llegar a la zona que nosotros generalmente le tenemos, pero como les digo, son probabilidades. Esto es simplemente una herramienta que usamos adicional a toda la lista de chequeo que nosotros usamos para tomar una decisión. Generalmente el Fibonacci para mí es la última confirmación ya después de identificar los impulsos, la fuerza, la tendencia, el rompimiento de estructura, las velas. Y ahí sí uso el Fibonacci para tomar una decisión. Listo, entonces por ejemplo, acá podemos ver, digamos, vamos a mostrar algo que no es tan común. Digamos, acá hubiéramos esperado, por ejemplo, acá, de aquí a acá, hubiéramos esperado que por lo menos nos hubiera hecho lo mismo, un retroceso y hubiera continuado. En este caso, ¿nosotros qué hicimos? Les voy a compartir nosotros qué hicimos. Aquí generó una pequeña acumulación que le dio continuación a esta fuerza bajista que llevaba. Entonces lo que hicimos fue, en este caso, nos vamos a temporalidades más pequeñas, cuando queremos buscar una entrada más corta. Entonces aquí vemos que definitivamente no puedo con esta zona y me crea un nuevo impulso. Entonces en este impulso del día, porque ojo, es importante también entender que la mayoría de estas entradas, como esta que les voy a explicar, se dan en las sesiones de New York o Londres cuando la fuerza es mucho. Entonces aquí, listo, no hizo el retroceso del impulso primario, pero en este impulso entramos en el gráfico, entramos en la operación, perdón. ¿Cómo identificamos este impulso? Lo mismo, entre el 61 y el 78, aquí nos dio la oportunidad de darle un stop más corto porque son temporalidades más pequeñas. Es obvio que entre las temporalidades más pequeñas, pues el stop pues se irá más pequeño. Y definitivamente se fue hasta el menos 61 y ya terminó todo el impulso. Ahora, ¿qué sucede? Esto acá, ¿qué fue lo que pasó? Esto no tiene ningún sentido. Todo esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque fueron las noticias que se dieron hoy, mientras Powell estaba dando los datos de la inflación, lo que iban a hacer para tratar de mitigarla, en fin. Entonces, recuerden y tengan muy claro que el Fibonacci es simplemente una técnica de confirmación adicional. Hay personas que se basan solamente en el Fibonacci, le dicen descuento, usan los retrocesos, muchas palabras para lo mismo. Entonces, espero que este video les haya servido y nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.